Saludos, saludo para todos. Dios les bendiga ahí donde quiera que se encuentre, ¿no? Le habla el pastor Ram Robles Guerrero. Y pues quiero felicitarlos en primer lugar porque ustedes han dedicado este tiempo para ustedes poder aprender, ¿no? Y sobre todo poder aprender a cómo hablarle, cómo predicar a jóvenes, ya que no es lo mismo predicarle a jóvenes que predicarle a adultos. Si en algún momento ustedes escuchan tal vez algún sonido de fondo, es porque me encuentro en este momento en el aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, ya para salir a Estados Unidos y voy a hacer un vuelo ahora de uh, 3 horas y media desde Tel Aviv, Israel, hasta Dubái y desde Dubái 14 horas hasta Atlanta. Entonces, por eso no voy a tener el tiempo, porque son 9 horas de diferencia con Estados Unidos y entonces eh, la mejor manera de poder hacerlo pues era grabándolo y así podérselo compartir a ustedes. Así que si escuchan algo de fondo, ya saben a qué se debe, ¿no? Um, a partir del 2022, eh, es interesante saber que solo el 16% de los pastores principales, los protestantes, o sea, que no son católicos, tienen 40 años o menos. Y la edad promedio entre los pastores es de 52 años. ¿Eh? Esto es de acuerdo a unas estadísticas realizadas por el grupo Barna. ¿Qué nos dice esta estadística? Que la mayoría de los predicadores que tenemos hoy en día son predicadores que pasan de 52 años, o sea, no son predicadores jóvenes. Pero de acuerdo al sistema de datos de la Iglesia Adventista, eh, a nivel mundial, los jóvenes representan el 23%. Existe una variación considerable entre regiones, pero los miembros más jóvenes de esta iglesia a nivel mundial, desde nacimiento hasta los 20 años, representan el 23%. Y estos miembros en edad laboral están de entre 21 y 65 años, constituye la categoría más grande, 65%. O sea que nuestra iglesia, 23% de la membresía total de nuestra iglesia es joven y 65% son ya personas más grandes, son de categorías más grandes. Entonces, ¿qué estamos teniendo hoy en día? Estamos teniendo predicadores mayores de 52 años eh, predicándole a adultos, pero también a jóvenes. Hazte de cuenta que en una iglesia, de cada 10 personas que hay allí, por lo menos 3 son jóvenes. De cada 100, 30 son jóvenes. Entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Que cada vez que nuestros jóvenes van a la iglesia, resulta que lo que van a escuchar en la iglesia posiblemente no es para ellos, o ellos no se sienten identificados con lo que se predica. ¿Y por qué muchos de nuestros jóvenes no se sienten identificados con lo que se predica? Porque el predicador no está predicando enfocado hacia los jóvenes. No estoy diciendo con esto de que está mal que hayan predicadores de más de 52 años. Eh, Sin embargo, esto podemos analizarlo para que podamos entender la necesidad que hay de predicadores jóvenes. Necesitamos predicadores de más de 52 años porque tenemos una membresía
de personas que tienen más de 52 años también. Y necesitamos predicadores adultos para adultos, pero también necesitamos predicadores jóvenes para los jóvenes. O sea, actualmente tenemos predicadores ya para adultos, muchos predicadores para adultos, pero no tenemos predicadores para jóvenes. Por tal razón, si tú estás escuchando esto, yo te hago un llamado a que le pidas a Dios en oración y le preguntes a Dios si tú eres un joven a quien Dios ha escogido para que predique. Hay mucha necesidad, hay muchos jóvenes que se están yendo de la iglesia porque al ir a la iglesia, los temas que escuchan, las prédicas que se escuchan no son adaptadas a ellos, no vienen de jóvenes y por tal razón a veces no entienden lo que se predica y por eso se alejan de la iglesia porque no echaron raíces espiritualmente porque lo que se les predicó no lo entendieron. Pero estamos buscando una generación de predicadores, personas que estén dispuestas a aprender a cómo predicar para poder llevarle el mensaje a otros. Antes de entrar a los consejos que voy a dar sobre cómo usted predicar, cómo preparar la reflexión, quiero anunciar que nuestro distrito, el distrito de Birmingham, tenemos una academia de predicadores donde nos reunimos una vez por mes. Aunque estos últimos 2 meses nos hemos estado reuniendo muy frecuentemente, cada 2 semanas, 3 semanas, porque estamos rumbo a un viaje misionero que vamos a realizar. Pero lo que hacemos en esta academia de predicadores es que cualquier persona que desea aprender a cómo predicar para jóvenes o no o para adultos, nos reunimos una vez por mes y tratamos algunos tópicos allí y entonces eso usted lo pone en práctica en su iglesia y tenemos una base de datos de modo tal que cuando alguien nos pida un predicador joven, entonces ya tenemos a alguien que pueda ir a predicar. Pero no solamente eso, sino que también realizamos viajes misioneros tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, esto fue el año pasado, 2024. Este joven que está acá es un joven que nos acompañó en uno de nuestros viajes misioneros. Le estuvimos asesorando, orientándolo. Acá también está Keila, que estuvo con nosotros, y varios jóvenes estuvieron con nosotros en la República Dominicana. Y fuimos y vimos una campaña. Hoy Kevin es uno de nuestros jóvenes predicadores y es anciano de la iglesia. Y él ha animado a otros jóvenes más para volver e ir a predicar, de modo tal que al prepararse como predicadores e ir a otros países, tener la experiencia de predicar en otros países, cuando regresan a Estados Unidos, entonces viene a Estados Unidos ya con una perspectiva un poco más amplia y más emocionante y más enfocado en la predicación. Porque al ir a otro país y ver cómo son las iglesias, los hermanos en otro país, al llegar a Estados Unidos, entonces traen eh, eh, ese ambiente también y esas experiencias para poder predicarla en Estados Unidos. Ahora, la próxima semana, esta misma semana ya, salimos el 7 de noviembre, salimos 15 jóvenes hacia Guatemala, donde vamos a estar predicando en 7 campañas evangelísticas. Y pues el propósito es que podamos desarrollar jóvenes que les gusta predicar, que les gusta prepararse para predicar, para que puedan predicar en los cultos jóvenes, puedan predicar en los cultos de adultos también, puedan predicar en actividades juveniles, de modo tal que cada joven pueda alcanzar a otros jóvenes. Así que si te interesa ser parte de esa academia de predicadores, este número que está aquí, puedes llamar, puedes mandar un mensaje y decirnos cuándo va a ser la próxima reunión y simplemente te mandamos el link y te conectas. Es el número que está ahí, 205-774-9833, ¿no? Esto es acá para apoyar donaciones, para apoyar al viaje misionero, para apoyar a los jóvenes, porque aparte de predicar, también se va a estar haciendo servicio a la comunidad. Vamos a comenzar entonces con los tips o consejos
para predicar a los jóvenes. Lo primero que hay que entender es que hay una diferencia entre predicar a jóvenes y predicar a adultos. A lo mejor tú has estado acostumbrada a escuchar predicadores que cuando se están preparando para predicar, se preparan para predicarle a adultos. Incluso hasta en las sociedades de jóvenes hay predicadores que lo invitan a predicar y jóvenes que lo invitan a predicar, pero al ellos predicar, comienzan a predicar usando un modelo, usando un estilo que es para los adultos, pero que para los jóvenes no funciona, no es un método adecuado. Por ejemplo, en el caso de los adultos, estos métodos son métodos conocidos, lo que es eh, temas expositivos, sermones temáticos, sermones textuales. Esos son, digamos, las tres categorías principales que se utiliza a la hora de predicarle a los adultos, ¿no? Expositivo, se toma un texto y se va explicando eh, detalle por detalle. Temático, se toma un tema y se buscan textos para poder eh, soportar ese tema. Y textuales, se va tomando diferentes textos y explicando cada uno de estos textos que al final llevan a una conclusión. Pero en el caso de los jóvenes, el método es muy variado, es muy distinto. A la hora de usted predicarle a jóvenes, tiene que considerar que los jóvenes no siguen una secuencia. Incluso si usted va a predicar una semana para jóvenes, tiene que entender que cada semana tiene que usar un método distinto. Si usted va a predicar un fin de semana para jóvenes, viernes, sábado, domingo, tiene que entender que cada tema que va a tratar tiene que ser distinto, tiene que ser una dinámica distinta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una era de cambios uh, rápidos. Y como estamos viviendo en una era de cambios rápidos, usted necesita también ir con esa línea de cambios. Por tal razón, cada vez que usted va a predicar a los jóvenes, tiene que usar un método diferente. ¿Qué métodos se pueden aplicar para predicarle a los jóvenes? Hay métodos como el narrativo. Usted toma una historia y empieza a narrar esa historia. Hay temas que son relevantes, o sea, toma un tema que es relevante, tomas un tema que es básicamente que está en la palestra pública, una noticia, y toma esa noticia y la usa como un ejemplo y luego usa un texto bíblico para dar alguna enseñanza. También está el interactivo o diálogo, te sientas con los jóvenes, comienzas a interactuar con los jóvenes o comienzas a dialogar sobre un tema y luego te basas o te enfocas en una solución basado en lo espiritual, en lo bíblico. Está el método visual o creativo. El método visual creativo es básicamente un tema que tiene que ver con la manera de presentar el tema. Si es una historia que vas a usar, usas una vestimenta, usas un video, usas un drama, algo que sea llamativo, algo que capte la visión del joven. Hay temas que son inspiracionales, por ejemplo, invitar o hablar sobre una historia, sobre un personaje, eh, algo, algo que inspire al joven a ser igual que eso, ¿no? Un testimonio también, por ejemplo, inspiracional puede ser una persona que, no sé, aprendió a manejar, a conducir sin tener brazos y contar esa historia de cómo esa persona sin brazos pudo aprender a manejar, a conducir, ¿no? Y entonces usar esa historia para poder inspirar a los jóvenes. Está la parte testimonial, que es simplemente usar el testimonio de una persona para de ahí entonces sacar un mensaje o incluso invitar a esa persona para que venga y esa misma persona dé el testimonio. Apologético es defender una creencia, una idea, una doctrina bíblica, ¿no? Y dramático, pues es usted presentar un drama y luego de ese drama sacar
un mensaje, una explicación. Entonces, para predicar a los jóvenes, los métodos deben ser variados. No puede usar el mismo método si quiere captar perdón, a los jóvenes. Vamos a hablar ahora entonces sobre la parte de cómo preparar ese tema. Cómo usted puede preparar el tema que usted va a dar para los jóvenes. Te dijeron, mira, este sábado queremos que tengas una reflexión para los jóvenes. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Número uno, tienes que identificar una pregunta o un problema que esté ocurriendo en la juventud. Una pregunta o un problema que tú consideres que esté pasando en los jóvenes. Por ejemplo, ¿qué tema está ocurriendo actualmente en los jóvenes? Vamos a hablar sobre, bueno, el problema es el uso de los vapes, de los vapes, ¿verdad? Muchos jóvenes hoy en día están usando vapes y eso es un problema que está haciendo daño a los jóvenes, ¿no? Entonces, tienes que identificar un problema. Ya identificaste un problema o una pregunta. Una pregunta puede ser también una pregunta que sea llamativa para los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? ¿Qué dice la Biblia sobre el uso de las joyas? Y entonces esos son temas que tal vez pueden captar la atención de los jóvenes, pero tú tienes que identificar cuáles son esos temas que están en el momento, básicamente, de interés para los jóvenes, ¿no? Así que una vez que identificaste el tema, vamos a suponer los tatuajes. Se puede usar tatuajes, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes, no? Ahora entonces tú vas a estudiar en la Biblia una posible solución a esa pregunta. Vas a responder con la Biblia a esa pregunta. Entonces, tú vas a buscar una solución, tú vas a buscar una respuesta. ¿Qué dice la Biblia sobre la tarea? Tú vas a estudiar, vas a profundizar, vas a leer, no solamente en la Biblia. Puedes usar también o preguntar en internet, puedes preguntar a ChatGPT, puedes investigar qué dice la Biblia al respecto, ¿no? Cuáles textos de la Biblia hablan sobre los tatuajes. Y entonces vas a identificar qué dice la Biblia. Lo primero que tienes que encontrar es qué dice la Biblia sobre ese tema, sobre esa pregunta que tú estás o que tratas de enseñarle a los jóvenes. Lo tercero es que una vez que tú hayas encontrado una respuesta en la Biblia sobre ese tema o una solución en la Biblia sobre ese problema, ahora vas a ver apoyo. Esa respuesta que tú encontraste en la Biblia, ¿quién apoya eso? ¿Quién más está de acuerdo con lo que tú llegaste a entender que dice la Biblia? Por ejemplo, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? ¿Qué dicen los teólogos adventistas? ¿Qué dice el comentario bíblico adventista? O sea, ¿qué opinan los demás ese, sobre ese texto, sobre ese tema? Por último, en cuanto a lo que tiene que ver con la preparación del tema, confirma que tu respuesta ayuda a la fe de los oyentes. O sea, una vez que tú terminaste tu investigación, porque preparar un tema es básicamente una investigación. O sea, primero determinas el tema a investigar. Segundo, busca o investigas el tema, la solución, la pregunta, analizas el texto. Tercero, refuerzas tu análisis o tu conclusión con el apoyo de lo que opinan otras personas. Y cuarto, entonces ahora tú te aseguras que la respuesta a la que tú llegaste, a la conclusión a la que tú llegaste o lo que tú le vas a recomendar a los jóvenes, no sea algo que hiera, no sea algo que eh, asuste, no sea algo que maltrate a los jóvenes, sino que sea algo que lo ayude en su fe, que le dé esperanza.
O sea, al final tu conclusión de lo que tú estás presentando debe de aportar a la vida espiritual del joven. Por ejemplo, si estás hablando de textos, de los tatuajes, por ejemplo, entonces tú dices, bueno, pues como hemos visto en la palabra de Dios, estas son las razones por las que no es debido hacerse tatuaje. ¿Ve? El objetivo no es ofender a los que se hicieron tatuaje. Bueno, si ya usted se lo hizo cuando no lo sabía, pero ahora que ya usted lo sabe, ¿ve? El objetivo no es atacar a los que tienen tatuaje o a los que se quieren hacer tatuaje. No, porque eso es del diablo y que los jóvenes que se hacen tatuaje no van para el cielo. O sea, el objetivo no es atacar ni maltratar con el tema, sino es dar esperanza. Mira, no importa, aunque tú te hiciste un tatuaje cuando tú no sabías, Dios ahora te puede ayudar y ahora que tú sabes, ya tú no lo vas a volver a hacer, pídele perdón a Dios y Dios te va a restaurar. ¿eh? O sea, siempre tiene que terminar en algo positivo y tiene que ayudar al joven. No, el joven tiene que sentirse que lo que tú le dijiste fue una solución, fue una ayuda, un aporte a su vida, ¿no? Segundo, ¿cómo presentamos el tema? Eso que acabamos de preparar, porque son tres partes. La primera parte es preparar el tema. La segunda parte ahora es presentar el tema, o sea, ya en el momento que te toca predicar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Número uno, expon la pregunta de manera atractiva según el estilo que hayas elegido. O sea, a la hora de tú ya pararte al frente y comenzar a exponer el tema, lo primero que tienes que hacer es buscar la manera de cómo lograr que ese tema que tú estás presentando sea atractivo para el joven. O sea, que sea algo que el joven pueda decir, wow, déjame escuchar realmente de lo que se va a hablar. ¿Por qué? Porque si no logras captar la atención del joven en por lo menos los primeros 15 segundos, eh, es muy difícil que el joven decida escucharte. Entonces, con los jóvenes tienes que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Cuidadoso en el sentido de que tienes que procurar hacer el tema llamativo. Por ejemplo, si vas a hablar de el uso del tatuaje, el uso de los tatuajes, ¿cómo comenzarías tú, eh, cómo introducirías el, uh, el tema? ¿Ve? ¿Cómo introducirías el tema? A lo mejor pones un video, a lo mejor presenta algunas estadísticas que tienen que ver con la salud, el tatuaje y la salud, los efectos que producen los tatuajes en el cuerpo. A lo mejor puedes mostrar un tatuaje que tú tienes, porque tal vez cuando tú eras joven, más joven y cometiste el error de hacerte un tatuaje, o sea, puedes buscar algo que capte la atención de los jóvenes. Segundo, si el ambiente lo permite, puedes hacer preguntas, ¿eh? Puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué ustedes piensan si me hago o me tatúo la cara de Jesús? ¿Qué ustedes opinan si yo me tatúo un versículo de la Biblia en el cuerpo? O sea, puedes comenzar con una pregunta pero tiene que ser una pregunta conflictiva, tiene que ser una pregunta que lleve a los jóvenes a pensar, que lleve a los jóvenes a cuestionarse ellos mismos. Tiene que ser una pregunta que los haga pensar y analizar lo que van a decir, ¿no? Tercero, presenta y explica el texto bíblico. Una vez que ellos respondieron a esa pregunta, o tú mismo puedes responder a esa pregunta, ahora entonces tú introduces, presenta la introducción, presenta de lo que vas a hablar y presentas el texto bíblico o básicamente presentas la solución o lo que tú traes en ese momento. Cuarto,
Presenta los recursos externos, importantes, mas no indispensables. Los recursos externos son recursos para apoyar lo que estás diciendo, lo que la Biblia está diciendo. Vamos a suponer, la Biblia dice que no se puede tatuar, ¿no? Entonces ahora tú puedes usar documentos, tú puedes usar estadística, tú puedes usar investigaciones científicas que indican el daño, el efecto de los tatuajes en el cuerpo del ser humano. Pero eso es como un recurso externo para apoyar lo que la Biblia está diciendo. Quinto, presenta tu punto de vista personal como respuesta sugerente final. Muy importante. Recuerda que el joven necesita ver en ti a alguien auténtico. El joven necesita ver un predicador auténtico, un expositor auténtico, que no está diciendo o no está repitiendo lo que leyó en un libro, sino que está hablando desde su propio convencimiento. O sea, que tú tienes que compartir lo que tú personalmente crees. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú supones? ¿Eh? Aún, aún, y eso que tú digas, ellos no estén de acuerdo. Claro, tienes que asegurarte que lo que tú digas como predicador adventista tenga apoyo adventista también, ¿no? Porque como predicador no estamos como llaneros solitarios, sino que pertenecemos a una denominación, a una iglesia, y entonces lo que predicamos tiene que estar dentro de las creencias generales que nosotros tenemos. Así que básicamente esta es la parte de presentar el tema. Expon la pregunta de una manera atractiva, si la mente lo permite, haz preguntas, presenta el tema o el texto bíblico que investigaste, la respuesta, presenta los recursos externos y por último presenta tu punto de vista, lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿no? Ya después de ahí lo que sigue es la invitación a aceptar eso, lo que tú enseñaste, ¿no? Eh, Así que esa es la manera de presentar el, eh, el sermón. Así que hasta ahora hemos visto dos cosas. Número uno, cómo preparar el tema. ¿Cómo se prepara el tema? Eso tú a solas en tu casa, formulas una pregunta o identificas el problema, responde o encuentra posibles soluciones a esa pregunta utilizando la Biblia. Tercero, refuerza tu respuesta con recursos externos. Cuarto, confirma cómo tu respuesta ayuda a la fe de los creyentes. Y lo segundo que presentamos es cómo presentar el tema. Lo último que vamos entonces a ver eh, es cómo concluir el tema, ¿no? Cómo yo concluir el tema. Una cosa es preparar el tema, otra cosa es presentarlo y otra cosa es cómo cerrar ahora. ¿Cómo voy a concluir el tema? Número uno, puedes utilizar una ilustración que refuerce tu punto de vista. O sea, puedes contar una historia, puedes contar una experiencia, algo que está relacionado al tema. Por ejemplo, si se está hablando de los tatuajes, tú puedes mencionar si tienes un amigo, bueno, yo tengo un amigo que él se quería hacer un tatuaje, pero entonces él pensó en las consecuencias de los tatuajes y prefirió no hacerse. O tengo un amigo que sí, que se hizo el tatuaje, pero luego se arrepintió y ya se lo quería quitar y ya no se lo puedo quitar. ¿Ves? O sea, contar algo que sea real, algo que sea verídico, pero que esté relacionado al tema que tú estás presentando. Y por último, entonces invita a los oyentes a aceptar la respuesta o solución que has presentado. Todo tema tiene que concluir con un llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de terminar el tema, tienes que invitar a los jóvenes a aceptar lo que tú has presentado. No quiere decir que porque tú hayas presentado el tema y hayas presentado informaciones y hayas hablado bien bonito, no quiere decir que por eso los jóvenes van a aceptar. Esa parte es obra del Espíritu Santo. Esa parte ya no es tu parte. Nuestra parte es solamente hasta el llamado. ¿Ve? Si alguien acepta, amén, gloria a Dios. Y si alguien no acepta, amén, gloria a Dios también. Hiciste tu parte. Nuestra parte es presentar, predicar y hacer la invitación. Y la segunda parte ya es de cada joven
si permite que el Espíritu Santo entre en su corazón. Si el joven permite que el Espíritu Santo entre en su corazón, entonces él va a aceptar lo que tú dijiste. Y si él no permite que el Espíritu Santo entre en su corazón, lo va a rechazar. Pero tú no debes sentirte mal ni ofendido si un joven no acepta lo que tú presentaste. Tal vez no lo va a aceptar hoy, pero tal vez mañana lo pueda aceptar, ¿no? Así que no termines un tema sin antes hacer un llamado o una invitación, ¿no? Bueno, por último, quiero dejarte más o menos acá un ejemplo de cómo se ve un bosquejo. Esto es lo que yo uso más o menos a la hora de presentar alguna reflexión, algún tema para los jóvenes. Y esto sirve como si fuera una guía, ¿ves? Es simplemente una guía que nos ayuda a ver por dónde voy a ir, qué es lo que voy a decir, ¿no? Entonces, en esa guía, lo primero que tengo que poner es cuál es el problema o la pregunta que voy a usar con los jóvenes. En este caso, los tatuajes. ¿Cuál es el tema? ¿Ve? Aunque el problema son los tatuajes, el tema no son los tatuajes. El tema quiere decir es de qué se trata, o sea, eh, cuál es el tema bíblico o espiritual que se está tocando acá. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los tatuajes, no es un tema solamente los tatuajes, sino que algo que tiene que ver con el cuerpo humano, el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, el tema es salud, cuidado de nuestro cuerpo. ¿Ve? Entonces ya se divide el bosquejo, el esquema, en, yo diría, 5 partes. La parte principal es el título o la presentación, donde tú entras, te presentas, dices tu nombre, quién tú eres, de dónde vienes, agradeces lo que te invitaron y tienes una oración. Donde dice título es la presentación. Segundo, introduces el tema, como ya mencioné, con una pregunta, con un drama, con un video, con algo, lo que sea relacionado al tema. Tercero, desarrollas el tema, explicas el texto, dices de qué se trata el texto, por qué no se puede usar tatuajes o por qué sí se puede usar tatuajes, dependiendo de lo que tú encuentres en la Biblia. Cuarto, la conclusión. Ahora tú concluyes diciendo alguna anécdota personal o simplemente poniendo algún video o simplemente contando algún testimonio, alguna historia. Y por último está entonces lo que es la invitación a aceptar ese tema. Es simplemente invitar a, a los que están ahí para que acepten el tema. ¿Cuántos de los que están aquí se comprometen a no tatuarse su cuerpo, a cuidar su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ve? O sea, título, introducción, desarrollo y conclusión. Eso es básicamente el esquema para presentar un sermón, ¿no? Así que nada, eso ha sido todo en mi canal de YouTube, Pastor Rami Robles. Allí usted puede encontrar estos videos de la Academia de Predicadores que subimos ahí constantemente para que pueda escuchar más tips y consejos. Se puede suscribir para que así pues, usted pueda estar al pendiente de los videos que subimos, ¿no? Así que, pues, repasando un poquito, número 1, prepara el tema. ¿Cómo preparas el tema? Órale a Dios, pídele a Dios, pregunta de qué quiere que habla, pregúntale a Dios de qué quiere que tú hables. Al que te invitó a predicar, dile de qué quiere que hable, ¿no? Si te dieron el tema, si ya te dijeron, mira, predica este tema, pues léelo, estúdialo, repásalo una y otra vez, ¿no? A la hora de presentarlo, pues asegúrate de usar la manera, la forma correcta de presentarlo, de forma atractiva de presentarlo, ¿no? Y tercero, concluye el tema, tal vez con una ilustración, con una imagen, con un video, algo que pueda captar la atención del joven
y recuerda siempre hacer el llamado. El llamado es sumamente importante, ¿no? Así que en conclusión, te animo, joven, te animes a predicar para jóvenes. Necesitamos jóvenes como tú, jóvenes dispuestos a ir a otras ciudades, a otros distritos, a otros estados a predicar, a otros países a predicar, porque necesitamos que jóvenes le prediquen a jóvenes. Yo tengo 35 años, pero yo no me considero como un predicador para jóvenes, yo me considero un predicador para adultos. Necesitamos jóvenes de 15, 14, 15, 16, 17 años que puedan pararse en el púlpito y hablarle y predicarle a otros jóvenes también de su edad. Así que Dios te bendiga, te animo, te motivo a que aceptes el llamado de ser un predicador, una predicadora juvenil. Dios te bendiga.